Pues nada, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Leer la Ciudad. Leer la Ciudad es un club de lectura en línea sobre temas de arquitectura y ciudad. Y es un proyecto iniciado por Jimeno Campo y por mí, Francisco Palié, hace unos años, operado con el apoyo de Derek Lar. Si quieren conocer más de Leer la Ciudad, pues los invitamos a que visiten la página web del proyecto, que es leerlaciudad.com. Como llevamos mucho tiempo en Yato, yo voy a aprovechar así una pequeña introducción para contarles a quienes no conocen el proyecto un poco de qué va. Nosotros desde el 2017 convencidos en el valor de una buena conversación, la idea de aprender juntos, aprender junto a otros y aprender con otros y aprender de otros, pues le fuimos dando forma a esta suerte de club de lectura en línea. eh, Enfocándonos sobre todo en discusiones sobre arquitectura, diseño y ciudad. Durante más o menos 3 años logramos leer de manera periódica más de 30 libros y contarla con la participación de más de 60 personas expertas, escritoras, editoras, críticas, comentaristas, docentes, eh, a quienes invitábamos a conversar alrededor de algunos textos, a compartirnos sus referencias y a contarnos seguramente uno que otro chisme del mundo de la arquitectura, el diseño y la ciudad. Y sobre todo lo que nos interesaba era compartir las posturas que tienen todas estas personas frente a los libros que les han interesado o les han formado o que consideran valiosas que otras personas conozcan para fortalecer aún más como las posibilidades de conversar, ¿no? Eh, una corta lista de personas que se han vinculado al proyecto podría incluir a Saskia Sassen, a Zaida Mushi, a Francesco Careri, Alfredo Brillenburg, José Castillo, Manuel Delgado, Marina Cañadas, Cuauhtémoc Medina, Soledad Larraín, Etel Barahona y muchísimas otras personas que pues nos han apoyado en este ejercicio de justamente leer la ciudad, ¿no? Hoy en día leer la ciudad, pues lleva un montón de tiempo en pausa desde que lo hicimos por última vez. Quizás también en su momento aumentaron como estos formatos, ¿no? De los podcasts, los videos, las videollamadas y las videoconferencias. Y entre ese montón de ruido, pues nosotros decidimos parar. Y durante ese tiempo en que hemos estado pausados, pues la página web sobre todo, o el archivo del proyecto, pues se ha convertido en un sitio muy activo, un sitio de búsqueda, un sitio de referencias donde personas de distintos lugares de América Latina y de distintos lugares del mundo llegan por alguna palabra que están buscando en el Internet, por alguna palabra clave que los lleva a estas conversaciones de leer la ciudad. Y pues así hemos aprendido que al final hay un valor también muy interesante en la conversación como acervo, en la reseña como acervo, y es que si bien las conversaciones ocurren en un momento específico, bajo un texto específico que estamos leyendo, pues también se vuelven como un ejercicio al aire, un ejercicio que queda ahí conectado para que otras personas pues se vinculen luego con estas conversaciones y compartan, discutan y demás, ¿no? Y es un poco bajo esta idea o bajo el reconocimiento de estos valores, ¿no? De leer la ciudad como un club de lectura, pero también como un acervo de referencias, comentarios y experticias, intereses y el disfrute, como por la palabra, que hemos reactivado, que hemos decidido revisitar el proyecto. Hemos tratado de consolidar para esta nueva temporada como un ejercicio transversal que guíe las siguientes conversaciones, que tiene que ver con la comunicación en la arquitectura. Tenemos una pregunta un poco sobre cuáles son esas múltiples facetas, ¿no? La idea de que la arquitectura es proyecto, pero también la arquitectura es crítica, es divulgación, la arquitectura es difusión, los ejercicios de curaduría, lo editorial, las relaciones públicas y muchas otras variaciones que tiene, ¿no? Como este ejercicio justamente como de mediar entre la arquitectura, el diseño, lo espacial, las ciudades y las personas, que es a fin de cuentas lo que nos interesa a nosotros desde el proyecto de Leer la Ciudad. Así que durante los siguientes meses pues estaremos conversando con un montón de amigas y amigos que se han confirmado, se han enlistado para acompañarnos en este ejercicio de esta nueva temporada de Leer la Ciudad. Pues muy sencillo, para quien se une por primera vez, es todos los meses vamos a compartir un libro
y todos los meses también, entonces vamos a compartir esa referencia, una breve reseña del libro y tendremos una conversación con alguna invitada o algún invitado especial para nosotros para conversar alrededor de ese libro, ¿no? Hoy estaremos justamente hablando de El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, que es un libro escrito a cuatro manos entre David Graeber y David Wengrow, y que es sobre todo, a mi parecer, una conversación crítica, tensa y profunda entre la antropología, la arqueología, las ciencias sociales y la historia. Y quien nos convoca pues a hablar de este libro es nuestro querido amigo Olmo Balam, que está aquí conectado con nosotros. Y pues voy a presentarlo brevemente. Olmo es sobre todo editor y periodista cultural. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido director editorial o coordinador editorial en Grano de Sal, en El Correo del Libro y también ha sido coordinador editorial de Arquine. Ha colaborado con distintos medios impresos y digitales como Letras Libres, Crítica, la revista de la UNAM, la revista Gato Pardo, Langosta Literaria y Bookmate, por mencionar algunos. Y su mayor interés es la historia de los medios de comunicación, en especial la idea del libro como una tecnología más que una industria. Y bueno, pues Olmo, bienvenido a este ejercicio de leer la ciudad. Yo hice la tarea rara de leer tu perfil, pero me gustaría más como explorar a través tuyo pues realmente quién eres y a qué te dedicas. Y sobre todo para mí es muy interesante saber cómo te acercas desde tu profesión, pero sobre todo desde tu quehacer, a, pues a estas ideas como de la arquitectura, el diseño y la ciudad. Ay, Francisco, a todo el club de lectura, es un gusto para mí saludarlos. No sé, Francisco, no tengo mucho más que agregar a esa reseña que has leído hace unos momentos. Sobre todo subrayar, ¿no? La parte de, del que me he dedicado profesionalmente pues a la edición desde distintas facetas, desde lo electrónico, lo impreso, libros, revistas. Digamos que un poco desde esa perspectiva podría enmarcar toda mi actividad, que gira alrededor, pues, de hacer libros, de producir contenidos que estén pensados en publicarse y en, en generar conversaciones, ¿no? Que creo que eso es esencialmente lo que hace un editor. Y sobre esto último que platicabas, ¿no? De mi interés por los medios, no como los medios de comunicación, que es un concepto que me parece un poco ya avejentado, muy del siglo XX, Mm. sino como los medios en general, ¿no? Que tienen una contextura, es una palabra que incluso tiene una contextura que ahora mismo debería ser más relevante que nunca, que es la de medioambientalidad, que tiene todo que ver con Internet, que tiene todo que ver con los libros, con el lenguaje, es decir, con una teoría ampliada de los medios en la que se discuten no solamente los clásicos, ¿no? Como la televisión, las radios, sino incluso uno empieza a conceptualizar otras cosas como medios, lo que incluye formaciones estructurales o infraestructurales como las ciudades, como ya te había dicho, el cuerpo humano, o incluso como los medios elementales, ¿no? Como el clima, etcétera. Entonces, un poco eso tiene que ver todo eso tiene que ver, ¿no? Con esta actividad tanto profesional como reflexiva o crítica, sobre cómo me he relacionado yo con temas como la arquitectura o el urbanismo. Ha sido un poco más por la suerte, un poco más por esto que a mí me gusta llamar el camino de los libros, que me Ujú. llevó en algún momento a trabajar justamente con la revista y con la editorial Arquine, eh, llena de queridos amigos, que me presentó un mundo en el que justamente uno a veces no se para a pensar, ¿no? Como eh, la, la cualidad material de los lugares donde habitamos, que creo que es algo que tiene mucho que ver ahora con el libro que vamos a discutir.
y justamente desde ese primer contacto como que es una disciplina, un campo de pensamiento, por llamarlo así, en el que creo que es fundamental pensar esta dinámica entre lo que está dentro y lo que está afuera, que eso es lo que diría, lo que yo me llevaría de estas enseñanzas de arquitectura. Este, en todo momento uno está pensando en eso, ¿no? En esa dinámica entre lo que está dentro y lo que está afuera, y sobre todo en la configuración material, cómo esa configuración material del espacio refleja, ¿no? Cómo se ejerce el poder, cómo se organiza una sociedad, qué es lo que la sociedad dice que es importante, qué es lo que no es importante. Entonces, para mí, digamos, pensar en la ciudad, en la arquitectura, en el urbanismo, es una forma de incluir toda esta reflexión mediática, ¿no? Medioambiental, si queremos llamarla de algún modo. Esa te diría que es como mi relación con este campo tan fascinante, ¿no? ¿Cómo es esa relación tuya, por ejemplo, de estar acostumbrado un poco más a ser un editor de otras disciplinas o de las ciencias, ¿no? Yo sé que pasaste un tiempo con este ejercicio como de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O de cómo se comunica eh, eh, como otros temas, ¿no? A entender un poco como cuáles son los intereses y cómo se comunica la arquitectura, ¿no? Un poco por esto también que dices, eh, que es en la arquitectura este ejercicio como material hace que todas las ideas, a pesar de que los arquitectos quieren ser muy poéticos cuando hablan de la arquitectura, pues todas las ideas son muy concretas y a fin de cuentas están hablando de cosas materiales y al hablar de cosas materiales, entonces nos están explicando un montón de lógicas, ¿no? Sociales, culturales y económicas, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa relación, digamos, para desde lo que tú hacías a entrar como a negociar, pues como esa tensión, ¿no? La arquitectura es un ejercicio en tensión. Favoreció mucho que mi relación fuera como de un forastero, ¿no? Un visitante que es invitado a una casa distinta, ahora sí que hablando en términos arquitectónicos, y yo lo diría como un archipiélago, ¿no? Un archipiélago en el que, o una región del pensamiento que ha tenido su propio desarrollo, ¿no? Estoy hablando en términos casi darwinianos, como estos archipiélagos que él visitó y donde había aves como muy especializadas o como tipos o especies que no existían en otro lado. Así me parece la arquitectura, ¿no? Un lugar en el que uno no pensaría que hay tanto pensamiento, tanta reflexión sobre tantos temas, y que ha evolucionado por su propio, un poco por su propio lado, como a veces también los pensadores de urbanismo y de arquitectura visitan otras disciplinas y, no sé, se llevan algún concepto de filosofía o de ciencia política, etcétera, pero siempre como a su manera, ¿no? En ese sentido, creo que es un campo fascinante con su propio ecosistema de ideas, en el que me parece esencial llevar algunas de ellas digamos, a la reflexión más general, ¿no? Sobre la vida diaria, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha interesado como editor siempre ha sido que sean conversaciones actuales, ¿no? No en el sentido de que estén de moda o que obedezcan a una tendencia, sino que realmente hablen de temas como que una conversación honesta y real con las personas, así como con los lectores o con los autores. Tienes que siempre hablar pues, de la vida, ¿no? De lo que está pasando. Yo creo que el mundo del libro siempre ha sido eso. Es decir, yo llevo unos 13, 15 años en el mundo editorial y he visto las transformaciones que ha tenido los libros la desaparición y aparición de muchas casas editoras. Y me parece que sí, aunque siempre está este mito de que hay demasiados libros, yo creo que no. Yo creo que cada época tiene los suyos, que cada época eh, habla a través por medio de ciertos libros que no hablan de la misma manera que en los 70, que en los 80, que hace un siglo. Y justamente eso, ¿no? Justamente eso es lo que
yo creo que siempre hay un espacio para que la arquitectura entre a la discusión pública. Creo que es algo que ya tanto los arquitectos como quienes no son arquitectos ya han naturalizado un poco más, Mm. ya me dirás tú, pero sí considero que cada vez está más en la conciencia general que pensar sobre el espacio urbano es, por lo menos el espacio urbano, quizá, para no llevarlo pues a zonas más teóricas o más abstractas, pero por lo menos el espacio urbano sí es muy importante empezar a conocerlo, ¿no? A empezar a pensarlo, pues. Y claro, hace parte como de las facultades, ¿no? De la arquitecta y el arquitecto ser como unos sujetos públicos, ¿no? Al final de cuentas son también como un catalizador, ¿no? De estos ejercicios de poder, ¿no? Entrega del proyecto, el cliente, ¿no? La propiedad privada y su interacción directa, ¿no? O más clara es como no existe ninguna propiedad que no esté instalada o aterrizada. eh, pues como en el escenario de lo colectivo, que es a fin de cuentas cualquier territorio. Cuando te hice Sí. la invitación a leer la ciudad, a que propusieras algún libro, pues muy rápidamente salieron como varios textos a mano, ¿no? Em, y también sé que te interesa mucho no solamente editar, sino como compartir o enseñar cómo escribir, ¿no? Y en eso que yo imagino que lees, o en esas referencias que tienes, y en ese interés como de enseñar, yo veo como un encuentro todo el tiempo entre esta idea de entender con detalle la historia, pero a la vez de tener prendido este pensamiento contemporáneo, que es un poco como lo que nos cuentas de cómo entiendes tú como la relación de la arquitectura y la ciudad, pero también como la relación de el editor y los libros o los textos, ¿no? ¿Cómo funciona esto, no? Porque al final es un poco este juego de, te gusta lo contemporáneo, pero por ejemplo quieres enseñar sobre crónica de ciudad, ¿no? Bueno, te diría que la crónica es justo para hablar de otra, de mis intereses, sobre todo es leer, ¿no? O sea, digamos que para mí leer es mi actividad principal lúdica, digamos, yo te diría que por eso me dedico a esto, ¿no? Para estar Mm, cerca de los libros. O sea, si yo pudiera, sería un lector puro y nada más. O sea, no estaría quizá ni escribiendo ni editando, estaría solamente, pues, leyendo un poco como chapulín, como tú decías, ¿no? Que saltar de una lectura a otra. Creo que hay un placer enorme en eso, un placer que justamente eh, se replica muy bien en Internet, ¿no? Esta lógica de surfear el Internet, que creo que ahora ya no es tan común, pero que hace unos 15 años tú podías entrar a Internet y pues ir saltando de una cosa a otra. Creo que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Ese deambular del lector. Y sobre lo que decías de la crónica, pues es digamos, un gusto adquirido por mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Cuando yo la estudié en la UNAM, pues era prácticamente periodismo a lo que iba enfocado la carrera. Obviamente, cuando yo ya estaba estudiando, se dio esta transformación de justamente de pasar de medios como pues, los periódicos y la tele y la radio a justamente Internet, ¿no? Para decirlo rápidamente, pues en ese entonces ni siquiera había una manera una profesionalización de lo que hoy conocemos como community managers o creadores de contenido. Es decir, mm, ese ecosistema, mi generación, la nuestra, la vivió, digamos, en carne propia, ¿no? Tú lo has tú también lo has de tener muy presente. Y justamente yo ya no sé cómo es ahora la formación, pero antes era muy inclinada pues a que escribieras, ¿no? A que la gente que saliera de la carrera supiera escribir desde una nota de periódico ujú, hasta una ujú. entrevista, un reportaje, y entre esos géneros la crónica, digamos que era el género más querido, ¿no? Porque justamente más que la parte histórica, siempre tiene un rasgo de actualidad o de hablar del presente. Justamente el género, como su propio nombre lo dice, trabaja con el tiempo, no necesariamente en presente, pero se da muy por sentado que es justamente el tiempo en el que se trata de poner en letra.
Ujú, o que uno trata de escribir. Sin embargo, pues ya la crónica, tanto en América Latina como en todo el mundo, ha evolucionado también a tomar procedimientos de las ciencias sociales, de la historia, en los que pues tampoco puedes tú pensar solamente lo que está pasando hoy, solamente en referencia a lo inmediato, ¿no? Sino que si hay un poco más de tiempo para escribir, pues es una buena excusa para hacer una excursión por la historia, ¿no? O sea, realmente no hay nada del presente que no, que esté aislado, pues. Entonces, eh, digamos que la crónica es uno de los géneros más nobles en ese sentido, porque permite, por un lado, que quien lo escribe se ponga en el lugar de los hechos. ujú, No por nada, muchas veces la crónica está escrita en primera persona, pero también es cierto que ya ahora ha evolucionado mucho. También esto que te decía, ya los medios digitales han transformado mucho la crónica. Yo te diría que ahora mismo justamente de eso en algún momento hablé en un taller que si uno quiere, sobre todo la crónica de la Ciudad de México, que prácticamente es un género literario por sí mismo, si uno hoy quiere escribir una crónica de la Ciudad de México, ya no se puede quedar solamente en el primer cuadro del centro histórico o en estas colonias que son el cliché, ¿no? De la Ciudad de México bonita o gentrificada o como uno quiera, sino que incluso ya tienes que irte al Estado de México, ¿no? Incluso a Querétaro, Morelos, a toda esta zona que bueno, a todo este territorio que poco a poco la mancha urbana de lo que hoy conocemos como Ciudad de México, pues se ha ido expandiendo, ¿no? En ese sentido, también la narrativa de la ciudad se tiene que adaptar, tienes que pues usar, no sé, medios como YouTube, TikTok, los podcasts. O sea, ujú. digamos que la crónica ya no se escribe solamente en periódicos, ya no se escribe solamente, sino que también se graba, la habla en video o en audio, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las cosas que también me interesa. Yo creo que la arquitectura y el urbanismo son algo que los cronistas de hoy en día deben tener muy presente, Mm, puesto que no es nada más que los monumentos, no solo son los monumentos o las vialidades lo que explica la ciudad, ¿no? Sino cómo está creciendo, por qué está creciendo de una manera y no de otra, todo porque hay un plan general territorial, ya no recuerdo bien el nombre, pero digamos que esa es una de las dinámicas que está generada, que está caracterizando a la ciudad hoy en día, y es algo que justamente hace unas décadas no estaba tan presente, ¿no? Como que la crónica era más no sé, una oportunidad para escribir historias individuales, pero creo que si realmente queremos escribir la historia colectiva de la Ciudad de México, es imprescindible hablar de cómo está configurada urbanísticamente, sobre todo. Lo hablo no, también arquitectónicamente, pero digamos que lo urbanístico también te lleva a pensar pues en las políticas, ¿no? Y pensar y bueno, siempre hablar de política es hablar de poder, hablar de por qué una ciudad se organiza así y no de otra manera, y por qué se está apostando por eh, no sé, por una expansión de este tipo y no de otra, ¿no? Entonces, digamos que todos estos temas poco a poco se han ido como cayendo cada uno en su lugar, pero siempre con esta coherencia, ¿no? Como de, por un lado tienes los libros, por otro lado la Ciudad de México, por otro lado la crónica, digamos, no son cosas tampoco tan alejadas, ¿no? Sino que eh, están ahí siempre como latiendo entre ellas y justamente eh, pues uno de mis intereses personales ha sido ese, ¿no? Orquestar todo eso que parece que está como disperso, pero que en realidad tiene mucha relación entre sí. Y bueno, justo por eso como que quería preguntarte, ¿no? Porque al final siento que hay como una relación personal, digamos, de filiación, como con lo que tú haces o las cosas que piensas o como dices, lo que te interesa. Y me imagino yo como la intención de pensar en este libro, más allá de que es un libro, Ujú. digamos, que sí tiene en sí mismo como su propia fama, es como fue uno de los libros más vendidos durante la pandemia, creo que sale en el 2021 y se vuelve así como uno de estos libros que entran como a estas listas. eh,
de los más vendidos en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y que justamente es un ejercicio, sí disciplinario, tiene mucho como de este juego del investigador, del que casi nos estás contando ahorita, ¿no? El investigador cronista, tiene mucho de este juego también como de la ruptura del medio, ¿no? Es decir, donde las disciplinas ya no solamente se soportan como en lo teórico, sino también como en lo material que las consolida, ¿no? Eh, y bueno, pues como que por eso lo preguntaba, ¿no? Porque creo que lo que hacen David Graeber y David Wengrow desde la antropología, desde la arqueología y desde la historia, digamos, como donde están poniendo la mirada, pues es reconstruir un montón de territorios, recorrer un montón de espacio y sobre todo recorrer un montón de tiempo en este ejercicio que es como eh, volver a contar, ¿no? Un poco como la historia, ¿no? Para decir justamente casi que esto que tú nos estás poniendo en palabras, que es toda decisión nos lleva a un futuro distinto, ¿no? Toda decisión nos lleva por un camino diferente como sociedad. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de el amanecer de todo, Ujú. la nueva historia de la humanidad. Este es un libro, como decía, que compone los ejercicios intelectuales, reflexivos, metodológicos de casi 10 años de trabajo compartido entre estos autores, David Graeber y David Wengrow. Eh, y pues recorre así miles de años de historia para intentar recuperar el tiempo presente y siento yo nuestro rol como agentes activos de la sociedad, ¿no? Creo que esa es una de las intenciones que este ejercicio de volver a contar la historia tiene, es retar la pregunta de si estamos aquí porque ese es el único destino posible que tenemos como humanidad, o, o si es parte como de un camino que nos ha traído hasta acá, pero del cual también podemos salir, ¿no? Ahí hay una pregunta muy interesante, si pensamos que justamente es volver a contar la historia después de que se ha declarado así el fin de la historia, ¿no? En nuestra era se ha declarado que no hay manera de salir del sistema en el que estamos, y en nuestra era se ha declarado que es más posible pensar como el fin de la humanidad que el fin como de los sistemas que nos rodean, ¿no? Y un poco lo que ellos están haciendo, siento yo, es un ejercicio de decir, eh, si no podemos encontrar en el futuro las claves, entonces vamos a buscarlo en el pasado, a ver si somos capaces de anclarnos a otros destinos futuros, ¿no? Eh, em, bueno, es sobre todo como un esfuerzo científico y disciplinar por establecer muchas preguntas. Hay algo muy interesante como en la manera en que está escrito, y es que a pesar de que es un texto que está escrito para hablar con un montón de colegas científicos de la historia, de la antropología, de la arqueología, de la arquitectura, del diseño urbano y demás, pues está escrito también para que cualquier persona lo pueda leer y sobre todo para proponer preguntas, que creo me parece como un ejercicio muy interesante en un momento en el que todo el mundo lo que quiere es solamente respuestas, ¿no? Y creo que eso tiene como muy bonito el libro, ¿no? No nos está convenciendo de que ellos tienen las respuestas, nos está convenciendo de que ellos tienen un montón de preguntas que son importantes hacer, ¿no? Nos pone a pensar el libro como en la escala geográfica, pero sobre todo en la escala temporal de la historia de la humanidad sobre la Tierra, o somete más bien, diría yo, a crítica todos los mitos históricos o las creencias ideológicas que se han contado para asegurar que vivimos en el único estado o en el único resultado posible como sociedad, ¿no? Y aquí estamos hablando los mitos que dan forma como a la democracia, los mitos que dan forma como a las lógicas de poder y a la jerarquía, los mitos que dan forma a nuestras creencias religiosas. O sea, ahí todo el tiempo está casi asegurándonos bajo un pretexto muy interesante, y es que a medida que avanza nuestra tecnología, tenemos más evidencia de por qué las cosas son distintas y entonces sí es cierto que sabemos más cosas que en el pasado, porque seguimos pensando las mismas ideas del pasado, que me parece como un juego muy interesante para poner a prueba eh, como la historia de la ciencia también, ¿no? Explora a lo largo de de la historia misma cómo hemos probado muchos caminos o configuraciones, eh,
sociales diferentes, dinámicas de poder distintas, y cómo hay un montón de historias de cómo se crea la sociedad que nosotros casi que ni siquiera sabemos o desconocemos, ¿no? Y bueno, pues son un montón de preguntas, ya lo dije, ¿no? Y de la mano de nueva evidencia científica que van poniendo a prueba todas las malas concepciones que se han consolidado siempre como la verdad histórica de las sociedades en las que vivimos, bajo una premisa que es que explorar los orígenes, es explorar lo que ellos llaman en su programa, es como explorar los orígenes de la inequidad o de la desigualdad. Ahí ya tú me corriges en qué palabra en Ujú. español está traducida, porque yo estaba leyendo como otra versión. eh, pero sobre todo es eso, ¿no? Es como si nos aseguran todos los historiadores que el único sistema en el que nosotros podemos vivir bajo todo el esfuerzo creativo, intelectual, material, económico de la evolución de la humanidad es este sistema lleno de inequidad o de desigualdad. eh, entonces es muy raro que no nos preguntemos si otra posibilidad futura existía, y sobre todo es muy raro que entonces el programa de la historia se ha tratado todo el tiempo como de eh, la violencia y la naturalización como de la dominación, ¿no? Y bueno, eso es como lo que ellos declaran hacia el principio y hacia el final, que va a ser como su ejercicio, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, para que ya sea Olmo también quien nos cuente, yo la primera pregunta realmente que quería hacerte es como, Ujú. como ¿cuál es tu relación con este libro? Como por qué recomendárselo a alguien, ¿no? Este, ¿Por qué recomendárselo a un montón de arquitectos, Sí. arquitectos, diseñadores, diseñadoras, eh, urbanistas, qué sé yo? Bueno, pues me encanta esta pregunta que justamente enviaste en una, digamos, como una suerte de cuestionario, como de guías para tener este podcast. Creo que es la pregunta más linda que uno debería hacerse, ¿no? ¿Qué relación tienes con un libro? Y Mm, en este caso me pega mucho la pregunta porque es un libro que justamente yo leí cuando salió, más o menos por ahí de 2021 en inglés. Acá tengo la mm, primera advertencia, es un libro gordo. Esta es la versión. A ver, ahí tienes el más sí, manejable, sí. porque este es un hardcover, como dicen. Eh, Mm, pero también acá tengo la versión ay mira, no sé, como que en español, que apenas la pude leer hace poco. Cuando este libro salió en 2021, yo me enteré por una nota de The Guardian en el que se hablaba, ¿no? De, pues, la premisa del libro, ¿no? Que era como más bien esta discusión sobre la desigualdad tiene su origen en la crítica de los pueblos originarios hacia los pueblos europeos, ¿no? O sea, no es al revés, o sea, digamos, tenemos esta idea de que la ilustración fue un movimiento europeo que salió de la nada, que un día los europeos quisieron dejar de ser medievales y empezar a pensar cosas como la razón o por qué deberíamos ser iguales los humanos cuando lo que aquí se plantea es algo que está documentado, o sea, en cierto sentido no es nuevo, pero sí este es el primer libro que, digamos, lo sintetiza de una manera muy explícita, y es que cuando llegaron al nuevo mundo los colonizadores, también entraron en contacto con los filósofos eh, de los pueblos originarios, en este caso eh, pueblos como los Wyandot, que creo que les dicen hurones digamos, mm, en Estados Unidos, en Canadá, en todo esto que fue las colonias francesas en el Nuevo Mundo. Y lo que básicamente dice el libro es que un filósofo como Conderong, la rata, que era un filósofo hurón, eh, uno de tantos que criticaban a los europeos, ¿no? Que no podían creer que los europeos estuvieran acostumbrados a estas jerarquías rígidas, a, a la pobreza, ¿no? Que pudieran dejar que gente de su propia sangre pues estuviera mendigando o que hubiera sistemas punitivos donde pues prácticamente había mutilación o encarcelamiento. Para muchos pueblos originarios la forma en que llegaron los europeos no solo fue recibida
escepticismo, sino con rechazo, ¿no? Justamente esto que dice que dicen ellos que son antropólogos, o sea, aquí hago una pausa rápida, o sea, David Graeber es antropólogo y David Wengrow es arqueólogo, entonces digamos que el cruce interdisciplinario está garantizado y ellos en lo que se fijan sobre todo es en esas preguntas, ¿no? De cómo las sociedades entre pueblos o incluso entre vecinos suelen divergir de maneras pues prácticamente como contreras, ¿no? O sea, como de, dice, tú comes con palillos, pues yo voy a comer con tenedores y cucharas, ¿no? Entonces, un poco ese tipo de relación se vio a un punto muy alto cuando llegaron cuando entraron en contacto los europeos con los pueblos originarios de América y justamente, ¿no? Los pueblos originarios no solamente es que criticaran a los europeos por cómo se organizaban, sino que abiertamente los rechazaban, lo que Pierre Clastres, que es uno de los antropólogos más citados del libro, decía que son sociedades contra el capitalismo. No, no es que sean sociedades primitivas o que sean sociedades más igualitarias, sino que son sociedades que abiertamente desean no ser como el capital, como la sociedad capitalistas, es decir, no ser sociedades orientadas al lucro, que la acumulación de riqueza no sea una acumulación de poder, ¿no? O sea, que las sociedades no sean basadas en que unos cuantos acumulen riqueza y que esa riqueza además se traduzca en poder, ¿no? Entonces este libro creo que llegó en un momento, yo creo que una de las razones por las que se convirtió en un bestseller en su momento, en 2021, justamente en la pandemia, sobre todo aquí en México todavía ni siquiera teníamos vacunas, o sea, apenas nos estábamos vacunando, como que no sé a ti Francisco, o a nuestro público, pero creo que en ese momento muchos nos planteamos pues varias preguntas, ¿no? Y una de ellas es por qué está sucediendo esto y por qué se está reaccionando de esta manera, ¿no? O sea, es decir, por qué hay una pandemia global y por qué se originó esa pandemia global y qué nos dice del sistema actual, ¿no? O sea, como creo que este libro justamente llegó en el momento oportuno porque de eso se trata básicamente este libro que se tradujo como El amanecer de todo, de cómo la humanidad a lo largo de su historia se ha cuestionado cómo se organizan las sociedades, es decir, no ha sido esta secuencia lineal que va de los cazadores recolectores hasta, no sé, la gente que tiene iPods o que trabajan en una empresa corporativa. O sea, lo que ponía muy en duda este libro, sobre todo, era eso, ¿no? Como qué tanto se ha podido cuestionar a lo largo de la historia los sistemas políticos que nos gobiernan y la respuesta que ellos tienen y que está basada justamente en investigaciones antropológicas y arqueológicas, que la especie humana es una especie que todo el tiempo está cambiando de sistema político, todo el tiempo está experimentando, que no hay una sola forma no hay una forma por defecto de cómo deben ser las sociedades, sino que a lo largo de la historia siempre ha habido sociedades que se organizan pues de manera más igualitaria, es decir, que no tienen jerarquías o que no dependen justamente de un estado, ¿no? Lo que hoy llamamos un estado, ni siquiera una ciudad-estado, ¿no? Entonces, este libro, digamos que llegó en un momento muy oportuno, cuando gente como yo se estaba preguntando, creo que esto está mal, ¿no? Creo que este sistema justamente que ha permitido que ocurra una pandemia, que me parece que aún ahorita ya pasaron 5 años y muchos todavía creo que no hemos recuperado ese tiempo, o sea, como que parece que todavía es 2020, así a veces me siento, sinceramente, Sí. y que pues tiene razones ecológicas, ¿no? Razones económicas y sobre todo políticas, o sea, hay que recordar que si hubo un país que no quiso combatir la pandemia fue Estados Unidos, que fue el que permitió que se esparciera, ¿no? Por todo el mundo y que tiene que ver también por cómo pensamos, ¿no? En los problemas sociales, ¿no? Como de manera individual, de manera jerárquica. Entonces, justamente David Graeber también hay que apuntarlo, era uno de los pensadores, porque justamente él murió poco antes de publicar el libro.
es uno de los pensadores anarquistas más, digamos, populares, por así decirlo, digamos, de los pocos pensadores anarquistas que han podido salir de este underground perpetuo en el que viven prácticamente todos los que piensan en el anarquismo. Y pues él siempre ha estado pensando en eso, ¿no? Como de quitar eh, peso a la narrativa de que los estados-nación lo son todo, de que los estados-nación siempre fueron el punto final de la evolución humana. Y pues justamente es leer esas historias que ellos, toda esta historia humana que ellos comprimen en un libro que puede ser muy grande, pero a mí me parece poco para todo lo que abarca, que para decirlo rápido son más de 200.000 años de historia humana, en el que podamos volver a ver a los antepasados como gente que estaba quizá incluso un poco mejor preparada para pensar los problemas políticos, ¿no? O sea, que había más, que eran más conscientes políticamente. Eh, yo creo que sí tienes razón en eso, que quizá ahora la mayoría de la población piensa que la política es algo que hacen solamente los, no sé, los diputados, el presidente, ¿no? Los estadistas, cuando antes era una cualidad propia de los humanos siempre estar hablando, pues, de cómo nos vamos a organizar, ¿no? O sea, qué vamos a hacer esta temporada, ¿no? Si esta temporada no se da para la cacería, nos vamos a sentar y en dónde y por qué y quién va a ser el líder. Y digamos que en eso sí creo que el libro hace un gran favor a nuestros antepasados, ¿no? Como humanizarlos, darles una eh, profundidad intelectual que la historia occidental le ha quitado a todo lo que no sea, digamos, el hombre europeo. Mm. Entonces, este libro te diría que para ya responder a tu pregunta, ¿qué relación tengo con él? Pues tengo una relación muy como de, casi como de amistad, ¿no? Te diría que es un libro que leí con mucho fervor, con mucha, muy entretenido. O sea, si a uno le interesa, pues, la historia humana en su larga escala, pues es un libro muy interesante. Sí, Sí. no, que iba a decir, a mí ese me parece como un juego muy interesante que hacen como en la escritura, ¿no? Que tiene que ver con la escala del tiempo, porque juega el tiempo como con la memoria nuestra. Si lo piensa uno, o sea, justo por ejemplo tú empiezas a hablar y nos cuentas de este año y luego nos cuentas de hace 4 años y luego, ¿no? Quizás podemos ir tan lejos como al olmo de la infancia y cuál era ese México que le tocaba. Quizás podríamos ir 3 generaciones más hacia atrás, ¿no? O sea, como que si intentamos hacer un esfuerzo podemos llegar quizás muy lejos en la historia, ¿no? Y sin Ujú. embargo, esa cantidad de años que nos abarcaría a nosotros es muy poca, ¿no? Al lado de 200.000 años de historia, ¿no? Sí. Y creo que eso ellos van haciendo un poco como ese juego, ¿no? Es como nuestras disciplinas eh, no existen hace tanto tiempo, ¿no? Y entonces, así como mi memoria no es capaz de recordar todo lo que me ha pasado en la vida y todo lo que le ha pasado a mis antepasados, nuestra disciplina no es capaz de recordar o de reconocer o de interpretar todo lo que ha ocurrido en la historia, ¿no? Entonces hacen un primer juego que es como la historia misma no es capaz de contarte toda la historia, ¿no? Que a mí me parece como una cosa muy interesante. Ujú. eh, eh, y luego si te dicen además, la evidencia demuestra que hay un montón de vacíos, y uno todavía no les cree mucho, porque tiene que ver con esto que decías como de la interpretación, ¿no? Y entonces es un juego muy interesante porque es como, tú lo haces ahorita con la nación, ¿no? Entonces, eh, ellos lo hacen así como el pensamiento democrático no tiene más de 400 años de existencia sobre la Tierra, ¿no? Y sin embargo, creemos en este momento que es la única manera que hay para Ujú. tener una sociedad, ¿no? Y ellos nos dicen, es muy curioso cómo a medida que el tiempo se cierra o se expande, o la historia se hace muy interesante, o la historia se hace muy aburrida, ¿no? Es decir, si uno lee, no sé, Los Miserables y uno asume que han pasado 70 años desde la Revolución Francesa, qué sé yo, o sea, y entonces de repente esos sucesos de unos sujetos en un tiempo muy cortito parece muy interesante, pero si luego a uno le dicen, no, pues pasaron 20.000 años sin que ocurriera ningún cambio en la sociedad, y uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que la sociedad durante 10.000 años no pensara nada diferente, ¿no? Y creo que es un poco como el juego, ¿no? Es como hasta dónde
somos sujetos como completamente pasivos de ese supuesto influjo como de la historia y hasta dónde somos sujetos activos de ese tiempo presente de las sociedades, ¿no? Y a mí me parece que ese ejercicio como de la inconmensurabilidad del tiempo o como la escala me parece como un ejercicio muy interesante. A mí me gusta mucho como en esa lógica, como lo que ellos están contrapunteando es la idea de que eh, si hay un sistema complejo de funcionamiento social, entonces siempre necesita violencia y siempre necesita dominación. Y ellos están diciendo, no, a lo largo de 200.000 años de historia podemos encontrar un montón de ejemplos eh, eh, que sí están llenos de interpretación, como están llenos de interpretación cualquier otro ejemplo que hay como sobre la historia, porque al final podemos ver cosas, pero no podemos ver todo ni podemos hablar con esas personas que hay en el pasado. Eh, pero en esas interpretaciones podemos entender que hay otras dinámicas de funcionamiento. Voy a parafrasear como algo que ellos dicen un poco para intentar como anclar mi idea, ¿no? Y es que quizás la mala concepción que más están atacando en el libro es la idea de que en la escala se borran un montón como de informaciones como de la historia, ¿no? Y cómo lo que ha hecho la historia cuando hay esos borrones es como insistir que siempre que aparece un sistema complejo en la humanidad, entonces ese sistema quiere decir mayor organización, ¿no? Y es como esta idea de, para poder pasar de ser nómadas a ser como sedentarios, entonces tenía que haber, ¿no? Un líder, un cacique, un mandamás, un jefe del clan, ¿no? Y luego cuando había muchos clanes, entonces necesitábamos que hubiera un clan más fuerte, un emperador, un regidor, un tlatoani, ¿no? Y entonces están diciendo que la complejidad siempre se ofrece a lo largo de las explicaciones convencionales de la historia como jerarquía, ¿no? Entonces, como al final esas interpretaciones de la historia también siempre están cargadas como de intenciones ideológicas, ¿no? Que son interpretaciones ideológicas. La jerarquía, en cambio, se usa como un eufemismo para la idea de las cadenas de comando, ¿no? Que es lo que da el origen al Estado supuestamente y al gobierno, ¿no? Que, en fin, quiere decir, según la historia convencional, que entre más personas decidan vivir en un mismo lugar o unirse como a un proyecto común, entonces más rápido tienen que abandonar como su libertad, ¿no? Su capacidad, digamos, de recibir órdenes es lo primero que tiene que estar al servicio de un sistema complejo, o un sistema jerárquico, o un sistema como de mando, ¿no? Eh, y cómo la historia siempre nos ha estado convenciendo de que si eso no pasa, entonces es caos, ¿no? Y un poco lo que ellos están diciendo a lo largo de 2000 años de historia, y creo que a eso te refieres con que el libro es interesante y divertido, es que el libro está lleno como de hipervínculos de cosas que uno, por lo menos yo no sabía. Entonces, leer el libro, por un lado es leer el texto, por otro lado es leer un montón de notas a pie que tienen un montón de evidencia de textos, pero también interesantísimo, a un montón de, así yo me la pasé viendo fotos en Google de sitios arqueológicos alrededor del mundo que no sabía que existían, como ruinas, eh, tótems, cosas así repartidas alrededor del mundo que ni siquiera se me ocurría que existían, pero que justamente están revelando como un montón de hallazgos que contradicen que han existido otros sistemas complejos, que han tenido otra lógica de ordenamiento social y que han tenido otras dinámicas de funcionamiento colectivo, ¿no? Y un poco la idea de que sí es posible tener otras formulaciones sociales complejas que no impliquen la renuncia como de nuestras libertades individuales o colectivas y que no impliquen necesariamente como las formas de orden y ordenamiento ancladas meramente como en el derecho, ¿no? En el derecho como lo conocemos, o en los sistemas legales más bien como los conocemos hoy en día, ¿no? Y a mí eso me parece muy poderoso porque es como el libro está contando un montón de información y luego bota por ahí en algún lado un dato que es, y esto solamente lo sabemos, o sea, ya podemos contradecir toda la historia de los últimos años, eh, porque se han explorado el 5% de las ruinas que conocemos de lugares distintos en el mundo, ¿no? Y creo que esto es como, para mí es así como una cosa muy interesante, pues es como con el 5% de nuevos hallazgos ya uno podría reformular.
cuál es ese nacimiento, digamos, de la sociedad. Bueno, yo tengo muchos temas que tenía por aquí anotados, pero sé que tú querías entrar al tema como de las ciudades, ¿no? Hay todo un capítulo, digamos que como están contando la historia de la humanidad, pues hay todo un capítulo dedicado así como a las lógicas de organización, digamos, eh, de los nómadas, pero también a lógicas de organización, como en espacios donde al tiempo figuraban dinámicas sedentarias con dinámicas nomadistas. Eh, y hay un par de capítulos al centro como del texto que, que tienen que ver como eh, con estas ruinas de otras ciudades que tienen como otras formulaciones, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a creer que en toda gran ciudad siempre hay un gran centro, siempre hay un gran templo y siempre hay un gran emperador o jefe o líder. eh, Unos sacerdotes que le piden a un montón de gente, ¿no? Que paguen impuestos y al que se porta mal lo castigan, o qué sé yo. Y un poco en estos capítulos empiezan a decir, sí, bueno, esas ciudades las conocemos y sí, por supuesto existieron. Es decir, ellos en ningún momento están negando que sí hay una versión de la historia que carga como esa información. Lo que están diciendo es, pero también hay otras versiones de la historia que cargan otra información, ¿no? Y entonces, cómo esos otros hallazgos arqueológicos han permitido entender que a lo largo de la historia la humanidad también ha probado no solamente materiales distintos de cómo habitar un territorio, es decir, no solamente es una prueba como tecnológica, que sería lo que más o menos la historia sí admite, ¿no? Que en cada territorio se construye de maneras distintas, pero aquí cuando dicen se construye de maneras distintas es así, se planea, se edifica y se urbaniza porque un poco también hay un momento que se burlan y dicen, es que es muy raro porque no podemos hablar de estas ciudades sin decir la palabra ciudad, ¿no? No podemos hablar de una civilización sin decir la palabra civilización, a pesar de que quizás tienen otra configuración, otra formulación, ¿no? Y entonces aquí en el juego de lo urbano hacen un poco eso, ¿no? Es como pues son ciudades, pero quizás no deberían tener ese nombre. Son equipamientos urbanos que quizás no deberían tener ese nombre. Son infraestructuras que quizás no deberían tener ese nombre, pero que revelan de alguna manera dinámicas alternativas de organización. Es decir, algo tuvo que pasar para que esta gente se pusiera de acuerdo en construir estos lugares. Eh, y formas alternativas de vivir como en sociedad, ¿no? A mí me pareció muy sorprendente cómo nos cuentan, por ejemplo, sobre las ruinas en México y cómo revelan que había todo un tema como de vivienda pública y de vivienda colectiva, ¿no? En un lugar donde uno suele creer que lo único que había era emperadores o grandes, digamos, jefes exigiendo sacrificios, ¿no? Y cuando al parecer lo que había era todo un interés de cómo habitar y gobernar de manera colectiva, ¿no? No sé si quieres que hablemos un poco de eso. Sí, pues justo eso lo digo con lo que me preguntabas, ¿no? De por qué yo quería recomendar este libro en un club de lectura, pues para arquitectos y gente que piensa en la ciudad, justamente porque mucha de la evidencia arqueológica y antropológica que presenta este libro viene de yacimientos urbanos. Justo lo que presentan aquí los Davids es evidencia arqueológica, ¿no? Realmente, si algo yo le rescato al libro es que mucha de su evidencia es empírica, es concreta, es decir, no nada más es documentación escrita. De hecho, ellos eh, se muestran muy escépticos con la documentación escrita porque muchas veces esa documentación es de orden burocrático, es decir, era de pues lo que se escribía o para administrar el poder o desde el poder, ¿no? Entonces, ellos a qué se van, ¿no? Justamente a estos megayacimientos que, así como tú, yo estaba impresionado cuando empecé a leer el libro. O sea, uno cree que antes de las pirámides de Egipto o de Babilonia no existía nada, y aquí te das cuenta de que incluso en el Nuevo Mundo, ¿no? En zonas que uno tradicionalmente pensaba como que eran y estaban inhabitadas, como el Amazonas, el río Mississippi y muchas zonas de África,
o de Ucrania, había un montón de yacimientos enormes, le dicen mega yacimientos ellos. Justamente esto de si son ciudades es difícil decirlo, ¿no? Porque no parecen tener no parecen estar ahí para durar, ¿no? O que sean o no tienen esta configuración urbana tradicional en la que pues hay edificios que reflejan que hay un poder jerárquico, ¿no? Justamente como templos o como eh, palacios, ¿no? Es decir, son mega yacimientos circulares, eso me pareció muy interesante, que tienen en común eso, ¿no? Que no tienen un centro, digamos, definido, sino que incluso hay cierta paridad, ¿no? O sea, que prácticamente la gente tenía el mismo espacio, las mismas condiciones de vida y en las que sobre todo había una oportunidad de diálogo, ¿no? Como que eran estos yacimientos, acá los estaba apuntando, como los de Nebelivka en Ucrania, en Uruk, en Mesopotamia. Y algo que creo que la segunda parte de por qué quería recomendar este libro es porque también habla mucho de México, ¿no? O sea, algo que me parecía muy importante. Justamente no es nada más como sacar un libro de la nada y de un autor reconocido y de una editorial así chida y todo, o un libro bestseller, sino también que hable de nuestra realidad, ¿no? Lo que te decía al principio, yo creo que si un libro no te está hablando de tu realidad, pues tienes todo el derecho de soltarlo. Y afortunadamente este libro, justamente, ¿no? Yo no me esperaba que hablaran tanto de México y un poco para que el público lo sepa, pues habla muy en detalle sobre todo de Teotihuacán, de Tlaxcala y de Tenochtitlan, ¿no? Se hace una comparación sobre el trazo urbano de estas tres civilizaciones que son la mexica, los teotihuacanos, los toltecas o teotihuacanos y los tlaxcaltecas, y se dan cuenta, ¿no? Incluso el capítulo de Teotihuacán se llama Oculto a plena vista, ¿no? Como que uno pensaba que tenías que ir a buscar estos yacimientos de comunidades más igualitarias en, no sé, en un lugar recóndito, cuando está Teotihuacán, que es una ciudad o un asentamiento urbano que desafía todo, ¿no? O sea, es muy enigmático porque se desconoce mucho, ¿no? O sea, realmente es una ciudad que, digamos, eh, tiene estas grandes estructuras, esta escala de lo que hablabas tú es enorme, o sea, no hay nada comparado en Europa, digamos, cuando se construyó Teotihuacán, y sin embargo, no hay rastros, por ejemplo, ellos hablan, ¿no? De escritura, ¿no? Que digamos es algo que caracteriza mucho a Tenochtitlán o a las ciudades mayas, de su tiempo, que son ciudades en las que se celebra mucho a los reyes, ¿no? Se celebra mucho el poder, mientras que en Teotihuacán hay muy poco de eso, ¿no? Hay más, sobre todo, pintura y evidencia de que justamente eran viviendas de carácter de lo que hoy diríamos vivienda pública, ¿no? Vivienda comunitaria, ¿no? Entonces, y que digamos para ellos Teotihuacán, los verdaderos herederos de Teotihuacán fueron los tlaxcaltecas, no los mexicas, que digamos Tenochtitlán sí tenía toda esta pinta de pues una ciudad imperial más cercana a lo que los europeos estaban acostumbrados. Entonces, justamente esto, ¿no? El, mucha de la argumentación que ambos Davids usan tiene que ver con este trazo urbano, ¿no? Como o trazo de los megaproyectos, cómo se organizaban, pues, estos espacios grandes y que hay muchas teorías, ¿no? O sea, realmente no pueden, ellos lo que adelantan en el libro es que no hay una forma unitaria de ser seres humanos o de cómo se deben organizar las ciudades o de cómo se debe organizar el poder, ¿no? Sino que hay un montón, hay un gran crisol de posibilidades a la hora de pensar, pues, cómo se vive, ¿no? Lo que ellos están tratando de responder en el libro no es si en algún momento hubo algo distinto, eso ya creo que para ellos queda muy claro, sino por qué más bien nosotros en el presente estamos tan convencidos de que no hay otra manera, ¿no? Entonces, a mí, digamos que esas son las tres cosas yo creo que para cualquier lector, pero sobre todo para quienes se dedican a arquitectura o urbanismo, a mí me parece muy importante pues empezar a considerar esta larga historia de las ciudades y que apenas se está descubriendo, porque eso sí son muy claros los autores. Mucho de esto apenas está en pañales, o sea, muchos de estos yacimientos
que se están descubriendo en Turquía o en el Amazonas, en las grandes llanuras, que son lugares donde pues la historia te dice ahí no había ciudades y sin embargo se está descubriendo que sí había y desde hace muchísimos siglos antes que muchas de las grandes ciudades tradicionales, como Grecia, Egipto, Asiria, todo eso, y que estamos redescubriendo ese pasado apenas, ¿no? Como que lo que el libro, creo que una de las mejores enseñanzas que tienes que no te creen, no estamos no sabemos ni el 10% de todo esto, ¿no? O sea, Mm. como que la historia humana es tan larga y ha sido tan extensa que sabemos demasiado poco como para empezar a sacar conclusiones. Y lo segundo es este tema, ¿no? Como que ellos notan que cuando se estudia la prehistoria siempre se habla mucho de Europa, ¿no? Pero justamente es por un sesgo científico, ¿no? Un sesgo eurocéntrico de que pues obviamente eran antropólogos que iban a casi que al patio de atrás a hacer arqueología, pues obviamente se sabe más, ¿no? De la prehistoria en Europa, pero ahora que se está expandiendo la disciplina, pues empiezan a encontrar evidencia en todo el mundo, ¿no? O sea, y cuando digo todo el mundo es en todo el mundo, en Oceanía, África, que queda prácticamente todo por descubrir, porque pues ahí no solamente está el tema eh, de los prejuicios, sino que pues mucho del presupuesto pues no va hacia allá, ¿no? No va hacia el sur global, ¿no? O sea, siempre está enfocado mucho en el norte global. Entonces, por eso también tenemos una imagen del pasado así, porque por un sesgo científico, no nada más es porque, no sé, por este prejuicio de que los africanos no tuvieron grandes civilizaciones, cuando más bien lo que puede que suceda es que se No, ha ignorado y se han no las ninguneado, hemos ¿no? encontrado todavía. Mm. O sea, o no se han querido, o sea, han dicho, ahí no hubo nada, ¿no? Así como, Sí. o por ejemplo aquí en México, ¿no? Aquí en México también se están descubriendo eh, todo el tiempo muchísimas cosas. O sea, el capítulo de las Tlaxcaltecas es muy interesante justamente, ¿no? Porque casi que es como que eran unos anarquistas, era un gobierno comunista prácticamente opuesto al imperio mexica, ¿no? Que por eso eh, eran tan enemigos, ¿no? Porque tenían ideas muy diferentes de cómo debía organizarse una sociedad. Y pues lo último que yo te diría es justamente que algo que no está tan dibujado en el libro, pero sí está ahí, que es que muchos de estos asentamientos también no solamente fueron como voluntad humana, ¿no? Sino que también fue por el clima, ¿no? Muchas veces el clima y las condiciones medioambientales fueron las que definieron que se construyeran en un lado o en otro, o incluso que se organizaran las sociedades de una manera u otra. Creo que eso me parece súper importante ahora, porque yo creo que subestimamos mucho el impacto del medio ambiente que va a tener sobre las ciudades, ¿no? Sobre nuestras formas políticas o sea, yo creo que si la pandemia no nos enseñó mucho, yo creo que la emergencia, el calentamiento global sí nos lo va a enseñar. Y muchas veces en la narrativa arquitectónica o urbanística, como que siempre se piensa, ¿no? Que estas grandes ciudades son obras de grandes reyes, de grandes hombres y de una voluntad política unitaria, cuando muchas veces también es cuestión de suerte, ¿no? O sea, algo que los autores hablan es que una de las grandes razones por las que los humanos empezaron a crear estas megaestructuras, porque además son megaestructuras, o sea, no son, digamos, ruinas ahí, ¿no? Como perdidas en un rincón, o sea, son estructuras megalíticas. Fue porque justamente el clima se empezó a normalizar, ¿no? Justamente el clima, los grandes deshielos, ¿no? La era de hielo terminó, las corrientes de agua se volvieron más predecibles. Digamos que también hubo un tema ahí medioambiental para que la humanidad se organizara de una manera u otra, ¿no? O sea, no fue pura el genio, ¿no? O que la gente un día dijo, o no todo depende de la voluntad humana, ¿no? Entonces yo creo que eso es una gran advertencia que también habría que leer ahí, que si queremos pensar en las ciudades de mañana, pues también hay que hacerlo desde cierta humildad. Y en esa última lectura que das, tiene como, o sea, está esta lectura como de no todo es como ese ingenio humano tratando de dominar la tierra, ¿no? Hay cosas que son también como
aprendizajes, digamos, del ecosistema, pero también hay una doble lectura que nos vuelve a la idea de la esquizmogénesis, que es, aun cuando se insiste en que sí es como poder humano el que logra ciertas cosas, también hay muchas otras que se logran en contra de ese poder humano, ¿no? Es decir, siempre hay como una doble dirección, ¿no? La dirección, entre más se ejerce como la dirección hacia creer que todo se hace por orden y gracia de un gran líder, ¿no? Eh, también hay muchas cosas que se hacen por orden y gracia del rechazo a esos poderes y a esos liderazgos, ¿no? Me pareció muy interesante, casi como a manera de crónica, cuentan una revuelta que hubo como en uno de estos asentamientos en México, ¿no? Y cómo esa Ujú. revuelta destruye como un templo y algo que se creía, por ejemplo, en los hallazgos iniciales de que eran un montón de eh, este, huesos de sacrificios y demás, realmente es como una renuncia como a un sistema y dejan ahí como enterrados a todos los del antiguo sistema puesto, ¿no? Pero bueno, eso ya es la anécdota para que lean. Ya vamos pasando como la hora de esto, entonces vamos a ir como cerrando. Yo recupero lo que dices, que esta premisa como del tema de los descubrimientos científicos a mí me parece muy valioso porque también entonces es un texto que a pesar de que habla de historia desde un lugar como muy contemporáneo, es la comprensión de cómo la tecnología que tenemos ahora nos permite como aprovechar mejor, por ejemplo, los fondos para eliminar esos sesgos científicos de los que estabas hablando hace un rato, y cómo también por eso podemos encontrar cosas en lugares que antes creíamos que no podíamos encontrar, ¿no? O sea, muchas cosas se están haciendo eh, visibles gracias al uso creativo como de la tecnología con la que contamos ahora. Y a mí me parece muy interesante la manera en que ellos lo presentan, porque es casi que los descubrimientos científicos como contemporáneos o los avances tecnológicos en estas disciplinas son lo que permiten poner en duda la manera en que hemos contado una y otra vez la historia de la humanidad, ¿no? Y ellos lo ponen como en tres, como bajo tres ideas, ¿no? La primera es porque sencillamente demuestran que algo que pensábamos no era cierto, ¿no? Es decir, como esta idea de todas las ciudades que han existido en la historia han existido alrededor de un mercado, ¿no? Y entonces encontrar, no sé, 100 que no, es demostrar que no es cierta esa premisa, ¿no? Entonces, como que hay una primera idea, es que no toda la historia es cierta, es decir, y esto me parece muy interesante porque resiste a la idea de que es el fin de la historia, ¿no? Porque es como nos permite volver a contarla, ¿no? Y entonces en un ejercicio como creativo, volver a contarlo permite mover el fin. La segunda es que toda información que se cuenta sobre la humanidad tiene unas implicaciones políticas directas, ¿no? Y esto tiene que ver con esta nueva evidencia que existe, puede poner, digamos, de manera crítica la ideología con la que la historia se ha contado una y otra vez, y en esto puede ser, si lo vemos en perspectiva como de la comunicación de la arquitectura, entonces también es como cómo hemos contado la historia de las ciudades, la historia de los proyectos, la historia de las y los arquitectos, eh, también está cargado entonces de unas implicaciones políticas directas, ¿no? Y entonces volver a contar la historia nos permite quizás volver a posicionarnos nosotros de manera subjetiva sobre esas historias o esas narrativas, ¿no? Y la tercera, que me parece muy divertida, eh, es como no nos habíamos dado cuenta que el pasado entonces era muy aburrido, ¿no? Como si siempre tiene como este montón de historia en donde nunca pasa nada y este es el único destino posible. Entonces el tiempo pasado era un tiempo como completamente aburrido y nebuloso y eso me parece como una premisa muy divertida del libro, que es permitirnos entender que en mucho tiempo ocurren muchas cosas y que entonces también hay una salida de la historia y es que 300 años de historia, 100 años de historia, 5 años de historia están cargadas de un montón de agencia eh, que entonces tanto el pasado como el futuro pues no puede ser como aburrido, ¿no? Para quienes estamos habitándolo o pensándolo. No sé si tengas tú por ahí algún como punto clave que nos esté quedando por fuera o algún comentario final. No sé Sí, si te queda como sí, algún no, tema. pues más que un tema, yo creo que una de las ventajas de hablar de libros que no son narrativa es que no hay spoilers.
Entonces uno puede hablar, ¿no? De las conclusiones o no sé, revelar puntos muy fuertes de libros sin que uno le esté arruinando a los lectores el libro. Yo creo que este es un libro que también hay que decirlo, ha sido súper leído, ha sido súper criticado, como que ha habido de todo alrededor de este libro, lo cual me parece a mí que es una de las características de los libros que dejan un impacto, ¿no? Que sean discutidos con pasión, ¿no? Porque los debates cuando salió este libro fueron brutales, ¿no? Sobre todo entre los colegas de los Davids, o sea, sobre todo entre antropólogos y entre arqueólogos, se armó una discusión muy fuerte, ¿no? Pero creo que ese era el chiste justamente del libro. O sea, este libro no es para especialistas, este libro es para la gente, para que el lector común lo, lo pueda acceder a él y justamente creo que una de las grandes lecciones del libro y que creo que va a darle muy buena longevidad es sobre todo pensar la historia humana con más humildad, ¿no? No desde esta línea evolutiva de que los antepasados eran primitivos y no tenían eh, no tenían capacidad crítica o de pensamiento y que se organizaban políticamente todos igual, cuando este libro demuestra que al contrario, siempre ha habido, creo que incluso nosotros, los contemporáneos, para hablar, eh, tenemos menos capacidad crítica que muchos de los antepasados, ¿no? Porque eran gente que además participaba activamente en la construcción de esas ciudades. En ese sentido, creo que es un libro que los arquitectos y a los urbanistas debería resonar muy importante, ¿no? Como que los arquitectos y urbanistas no son los únicos que hacen las ciudades, ¿no? O sea, a lo largo de la historia los han hecho las personas, ¿no? Los han hecho gente que sin digamos, una formación como esta, que digamos que quizás había muchísimas más cosas, ¿no? Sobre las temporadas, sobre la astronomía, sobre incluso matemáticas, o sea, sobre incluso el arte de dialogar, ¿no? Que es algo que en este libro se subraya mucho. Entonces yo te diría que para mí fue un gran baño de humildad sobre como que pensamos en los tiempos prehistóricos, que prehistoria simplemente significa que no había escritura, ¿no? O sea, que no quedan rastros de escritos de esa época, quizá desaparecieron, porque también es muy frágil, ¿no? Te das cuenta de lo frágil que es todo esto que uno piensa que es inamovible y que tan pocas cosas tan inamovibles que pensamos como una ciudad, ¿no? Cuando hay ciudades enteras que se están redescubriendo de hace 10.000, 20.000 años, cuando se pensaba que no había nada. Entonces creo que ese es un libro que, que permite abrirte ese prejuicio de que en el pasado todo era primitivo y que todo era salvaje y que esta gente no sabía más que recolectar o que pues no tienen nada que enseñarnos cuando yo creo que tienen mucho que enseñarnos, Mm. incluso sin idealizarlos, ¿no? O sea, no hay que idealizar tampoco el pasado porque, como lo decía, hay mucho aquí que se está descubriendo apenas, entonces hay muchos, ellos lo dicen, no hay mucha carne, pero sin hueso. Entonces, creo que esa es una de las grandes cosas que enseñó este libro, que la historia de la humanidad apenas se está redescubriendo, no es una historia única. Ellos tampoco presentan una historia como que diga, esta es la buena, ¿no? No le crean a Fukuyama, no le crean a Yuval Noah Harari y su Homo sapiens. Más bien ellos es más complejo de lo que creemos y no tenemos ni idea de lo que pasó en hace 200.000 años, ¿no? O sea, tenemos una historia larguísima, ¿no? Entonces, eh, como que eso me lleva al último punto, ¿no? Como de este sistema, este mundo en el que vivimos se puede cambiar, ¿no? O sea, no, si hay evidencia de eso es la propia historia humana, ¿no? Para retomar el punto, o sea, si algo demuestra que la humanidad puede cambiar su mundo, es la propia historia de la humanidad, ¿no? O sea, no hay que irnos más lejos, no hay que buscar en la utopía, no hay que buscar digamos, en la fantasía. La humanidad ha sido desde siempre una especie que se caracteriza por eso. Y pues para cerrar, ¿no? Me quedo con dos frases que ellos usan justamente en este capítulo que se llama Ciudades Imaginarias. Mm. Ellos empiezan, ¿no? Las ciudades empiezan en la imaginación, ¿no? Y luego dicen, pero las ciudades son cosas tangibles, ¿no? Creo que las ciudades son justamente ese cruce
que nos da el, el perfecto cruce entre lo imaginario y lo tangible, en lo que podemos ver, pues, qué decisiones estamos tomando, ¿no? Qué es lo que se está priorizando y que justamente cambiar las ciudades, pues, implica eso, ¿no? Justamente no nada más es definir si las calles van a ser así o de otra manera, o si vamos a construir los rascacielos, sino al final es también qué es lo que importa, ¿no? Qué es lo que le importa a la sociedad. Y creo que ese es un tema que es profundamente humano y profundamente también es para especialistas. Y creo que es una de las tantas razones por las que este libro me parece uno de los más relevantes, y sí lo digo así muy portentosamente, como del siglo XXI, ¿no? Buenísimo, Olmo. Pues muchísimas gracias por invitarnos a leer este libro. Yo tengo muchas cosas que comentar. Hay un montón de referencias. O sea, el libro además lo manda a uno así como en muchas otras direcciones. Así que creo que es un gran libro para sostener en un club de lectura, como este que es Leer la Ciudad. Yo te tengo una última pregunta que es casi como una propuesta. El club de lectura antes tenía mucha disciplina y la gente leía con nosotros al tiempo y mucha gente participaba en estas conversaciones, pero creemos que hay un declive en la lectura en general. Sí, Así que quizás mi pregunta o más bien como el reto que te pongo es, si tuvieras que convencer a alguien que nos esté escuchando de que lea y que este es el libro que tiene que leer, ¿qué le dirías así en una frase? te diría que esto es como una novela de la humanidad en la que va a encontrar antepasados que no sabía que tenía. Así le diría. O sea, Súper. es que es una cosa que te hace pensar mucho, ¿no? Justamente ahorita grabamos esto 16 de septiembre y ayer fue día de somos mexicanos y no sé qué. O sea, México existe hace 200 años. Comparado con toda esta historia, no es absolutamente nada. Obviamente yo quiero mucho a México, mi país, etcétera, Mm. pero también te deja pensando, ¿no? Si realmente, ¿por qué estamos pensando, ¿no? En ese tema de, bueno, en ese esquema de nosotros somos mexicanos, ustedes son gringos, ustedes son indonesios, no sé, o sea, como que es ahí donde yo digo que, por eso yo digo nuestros antepasados, aunque estoy hablando de, pues, de gente que de muy lejano, tanto en tiempo y espacio, pero te hace ver esa, digamos, ese gran linaje humano, ¿no? Que trasciende incluso las naciones, los lenguajes, como que te hace ver la humanidad en todo lo bueno y lo malo también, ¿no? O sea, no nada más en lo que, ah, qué bonitos somos igualitarios, pero también en la parte negativa, ¿no? Entonces, eh, para retomarlo otra vez, diría eso. Esta es una gran novela en donde vas a encontrar antepasados que no sabías que tenías. Eso le diría a quienes quieran leer esto. Buenísimo, Olmo. Pues muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación a esta conversación interesante. Yo creo que vamos a seguir nosotros conversando por correo y demás, porque a mí también me ha aprendido como un montón de focos leer este texto al que le traía como mucho ánimo desde hace mucho. Ha leído otros textos de David Graeber, pero no este. Y bueno, pues muchas gracias también a quienes nos han estado escuchando durante todo este tiempo. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de Leer la Ciudad para que les avise de manera automática cuando aparecen otras conversaciones y otras lecturas. También les recuerdo que pueden visitar leerlaciudad.com para conocer otros libros, leer otras reseñas, escuchar otras conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo y las conversaciones que hacen parte de esta nueva temporada. Y si quieren estar al tanto de futuros libros que estaremos leyendo, información sobre las personas que estamos invitando y seguramente hasta participar en alguna de estas conversaciones, pues suscríbanse a la lista de correos de Leer la Ciudad, el club de lectura en línea de temas de arquitectura de ciudad. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos.